Bueno, nosotros somos el equipo 1 con el tema morfología del robot. El equipo está conformado por Cárdenas Galán Alan Yeray, Caporal Pineda Cristian Giovanni, Hernández Ramírez Lo Alexander, Martínez Carvajal Dulce Andrea, un servidor Jared Porfirio Pineda Díaz y Sánchez González Jonathan. Bueno, a la introducción tenemos que por siglos el ser humano ha tratado de crear robots que imiten al ser humano, o por lo menos que se hagan lo que el ser humano. El objetivo principal que sigue la robótica es la construcción de máquinas inteligentes que sean capaces de percibir e incluso modelar el estado del entorno dinámico en el que se desenvuelven y que actúen tomando como referencia esa información. En primer subtema, que es historia del robot, tenemos el origen de la palabra robot. Dice que el término procede de la palabra checa robota, que significa trabajo obligatorio, que fue empleado por primera vez en la obra teatral RUR, que significa Robot Universal, de Rossum, estrenada en enero de 1921 en Praga por el novelista y dramaturgo checo Karel Čapek. La obra fue un éxito inmediato y dice que pronto se estrenó en multitud de teatros por toda Europa y Estados Unidos. En ella generan de una fábrica construida unos seres al absoluto servicio del hombre, que realizaban todas las tareas mientras los humanos se dedicaban al ocio permanente. Cuando el gerente de la fábrica decide construir robots más perfectos, experimentar felicidad, dolor, todo cambia. Los robots se desenvuelven contra los hombres y destruyen el género humano. Bueno, vamos a hablar de las clasificaciones de los robots. Dice que hay los robots playback, que dice que los cuales regeneran una secuencia de instrucciones grabadas como un robot utilizando recubrimientos por spray o soldaduras por arco. Estos robots comúnmente tienen un control de lazo abierto. Seguimos con los robots controlados por sensores. Estos tienen un control en lazo cerrado de movimientos manipulados y hacen decisiones basadas en datos obtenidos por sensores. Los robots controlados por visión, donde los robots pueden manipular un objeto al utilizar información desde un sistema de visión. Vamos con los robots controlados adaptablemente. Dice que donde los robots pueden automáticamente programar sus acciones sobre la base de los datos obtenidos por los sensores. Los robots inteligentes con inteligencia artificial, dice que donde los robots utilizan las técnicas de inteligencia artificial para hacer sus propias decisiones y resolver problemas, aunque esta tecnología es todavía rudimentaria. La ciencia ficción ha sacado mucho provecho de esta idea. Seguimos con los robots médicos. Dice que los robots médicos son los fundamentales prótesis para disminuidos físicos que se adaptan al cuerpo y están dotados de potentes sistemas de mando. Con ellos se logra igualar al cuerpo con precisión los movimientos y funciones de los órganos o extremidades que suplen. Bueno, a continuación vamos a hablar de los primeros autómatas. Dice que si bien no forman parte de la clasificación, considerando relevante ponerlos aquí, pues ya que fue la base para los actuales. Dice que en el siglo IV a.C. el matemático griego Arquitas de Tarento construyó un ave mecánica que funcionaba con vapor y que la llamó la paloma. También el ingeniero Herón de Alejandría creó numerosos dispositivos automáticos que los usuarios podían modificar y describió máquinas accionadas por presión de aire, vapor y agua. Por su parte, el estudioso chino Su Xun levantó una torre de reloj en
1088 con figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas. Después dice que Nikola Tesla en 1980 entre muchos otros dispositivos de los motores de inducción, ya construía vehículos controlados a distancia por radio. Dice que Tesla fue uno de los primeros visionarios que escribió sobre mecanismos inteligentes tan capaces como los humanos. Continuando con los primeros autómatas, en 1954 George C. Devol desarrolló un dispositivo de transferencia programada, y según él, este es un brazo primitivo que se podía programar para poder así realizar tareas específicas. En 1958, George Devol se unió a Joseph Engelbert y construyeron un robot al que llamaron Unimate. Este era un dispositivo que utilizaba un computador junto con un manipulador que conformaba una máquina que podía ser enseñada para la realización de tareas variadas de forma automática. Posteriormente, en 1962, el primer Unimate fue instalado a modo de prueba en una planta de la General Motors para funciones de manipulación de piezas y para ensamblaje, con lo que pasó a convertirse en el primer robot industrial. De igual manera, en 1962, Tomovic y Boni desarrollaron una mano con un sensor de presión para la detención del objeto que proporcionaba una señal de realimentación al motor. Y en 1963 se introduce el robot comercial Versatran por la American Machine and Foundry Company. En el mismo año se desarrollan otros brazos manipuladores como el Roehampton y el Edinburgh. De igual manera, las primeras aplicaciones industriales fueron hechas en Europa, fueron aplicaciones de robots industriales en cadena de fabricación de automóviles, y estos datan a partir de los años de 1970 y 1971. En el año de 1971, Kahn y Roth analizan el comportamiento dinámico y el control de un brazo manipulador. Durante la década de los 70, la investigación en robótica se centra en la gran parte del uso de sensores externos para utilizarlos en tareas de manipulación. Ahora vamos a hablar sobre los robots en la industria, su evolución y algunas perspectivas. En 1995 ya funcionaban unos 700,000 robots en el mundo industrializado. Más de 500,000 se empleaban en Japón. Muchas aplicaciones de los robots corresponden a tareas peligrosas o incluso que llegan a ser desagradables para los humanos. Por ejemplo, en los laboratorios médicos, los robots manejan materiales que conllevan posibles riesgos, como muestras de sangre u orina. Y en otros casos, los robots se emplean en tareas repetitivas y monótonas, en las que el rendimiento de una persona podría disminuir con el tiempo. Los robots pueden realizar estas operaciones repetitivas de alta precisión durante 24 horas al día sin cansarse. Los robots se usan, por ejemplo, en el montaje de aparatos electrónicos, para los microchips en placas de circuito y tareas que no se podrían realizar por los humanos. A continuación vamos a hablar sobre la estructura mecánica del robot. Un robot está formado por elementos como estructura mecánica, transmisiones, sistema de accionamiento, sistema sensorial, sistema de control y elementos terminales, entre otros. Hablando mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones que están unidos mediante articulaciones, y estos permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. La constitución física de la mayoría de los robots industriales es similar a la anatomía del brazo humano, por lo que en ocasiones solemos hacer referencia a los distintos elementos que componen al robot como cuerpo, brazo, codo y muñeca. Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior definición se denomina grado de libertad. El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen. El empleo de las diferentes combinaciones de articulaciones en un robot da lugar a diferentes configuraciones con características a tener en cuenta tanto en el diseño y en la construcción del robot como en su aplicación. Las combinaciones más frecuentes son representadas en la figura.
donde se atiende únicamente a las 3 principales articulaciones de un robot, que son las más importantes a la hora de posicionar su extremo en un punto del espacio, tales como robot cartesiano, robot cilíndrico, robot esférico o polar. La articulación de tipo cartesiano es una de las más importantes en un brazo robótico, ya que ésta se mueve de modo rectilíneo, es decir, que se mueve en direcciones de las coordenadas X, Y y Z del sistema de coordenadas. Su espacio de trabajo tiene la forma de una caja o de un prisma rectangular, como se indica en la figura B. Este es un robot cartesiano y necesita un espacio de gran volumen para su operación. Se le llama a los movimientos X desplazamiento, Y altura o elevación y Z es el alcance del brazo. Configuración cilíndrica. Puede realizar 2 movimientos lineales y uno rotacional, o sea que presenta 3 grados de libertad. El robot de configuración cilíndrica está diseñado para ejecutar los movimientos conocidos como interpolación lineal e interpolación por articulación. La interpolación por articulación se lleva a cabo por medio de la primera articulación, ya que ésta puede realizar un movimiento rotacional. Configuración polar. Tiene varias articulaciones. Cada una de ellas puede realizar un movimiento distinto: rotacional, angular y lineal. Articulados o de revoluta. Cuando un brazo de robot consiste en eslabones conectados por articulaciones de revoluta, es decir, cuando la tercera articulación prismática también es reemplazada por otra articulación de revoluta con su eje girado 90 grados respecto al eje Z, se le llama brazo unido articulado o de revoluta. Componentes de robots manipuladores. Como podemos observar en la siguiente imagen, el brazo del robot es parecido al brazo humano. Contiene dedos, mano, muñeca, antebrazo, codo y hombro, y lo sostiene una cintura. Para lograr accionar los robots manipuladores tenemos motores eléctricos con reductores, accionamientos hidráulicos y neumáticos. Para sensores podemos encontrar los encoder, el tacómetro y el strain gauge, que es para la medición de fuerza. Para el sistema de control tenemos el controlador digital con circuito electrónico, que es capaz de adquirir las señales medidas por los sensores y calcular señales adecuadas para accionar el mecanismo y producir los movimientos programados con los menores errores posibles. 1.3. Transmisiones, reductores y accionamiento directo. Las transmisiones son los elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones, dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, y es de gran importancia reducir al máximo su momento de inercia. Como sistemas de transmisión para robots tenemos con entrada y salida circular, las cuales sus ventajas son pares altos y distancias grandes. Sus inconvenientes podrían ser las holguras, el ruido, el giro limitado y la deformabilidad. Otro sería entrada circular y salida lineal. Su ventaja sería poca holgura. Su inconveniente sería el rozamiento. Otro sería entrada lineal y salida circular. Su ventaja sería holgura media y su inconveniente sería el control difícil y el rozamiento. Transmisión por banda y por cadena. Los accionamientos por banda se utilizan mucho en la robótica, especialmente la banda síncrona. Tenemos como ejemplo la banda síncrona o dentada, que se observa en la figura A, y en la figura B tenemos la cadena de rodillos. Estos son ejemplos de los que se utilizan en la robótica. Engranajes. Entre todas las transmisiones mecánicas, los diferentes tipos de engranajes, como se muestra en la figura siguiente, son más confiables y duraderos, aunque un juego entre los dientes tendrá que tomarse en cuenta cuidadosamente durante la fase del diseño, en la cual tenemos engranajes con dientes rectos, engranajes helicoidales, cónico recto, cónico de dientes curvos, de tornillo tangente, de piñón y cremallera.
Reductores. En cuanto a los reductores, al contrario con las transmisiones, sí que existe determinados sistemas usados de manera preferente en los robots industriales. Esto se debe a que los reductores utilizados en robótica se les exige unas condiciones de funcionamiento muy restrictivas, en donde las características están relación de reducción, peso, tamaño, momento de inercia, velocidad de entrada máxima, par de salida nominal, par de salido máximo, juego angular, rigidez torsional y rendimiento, y en donde se encuentran sus valores típicos. Accionamiento directo. Desde hace unos años existen en el mercado robots que poseen lo que se ha dado a llamar accionamiento directo o Direct Drive, por sus siglas de DD, en el que el eje del actuador se conecta directamente a la carga o articulación sin la utilización de un reductor intermedio, como se muestra en la imagen. En el caso o ejemplo anterior, ya no se utilizaría lo que es la banda para llevar a cabo la transmisión de este, sino sería de manera directa. Como podemos observar en la siguiente imagen tenemos lo que es el accionamiento directo, en el cual, como se muestra, ya no utiliza lo que son bandas o poleas o engranajes, sino simplemente es el accionamiento directo, lo cual brinda mayor precisión en la hora de ejecutar movimientos, lo cual puede ser utilizado para mecanismos o máquinas como CNC para mayor precisión y movilidad en el área de mecanizado. Como podemos observar en la siguiente imagen tenemos lo que es el accionamiento directo, en el cual, como se muestra, ya no utiliza lo que son bandas o poleas o engranajes, sino simplemente es el accionamiento directo, lo cual brinda mayor precisión en la hora de ejecutar movimientos, lo cual puede ser utilizado para mecanismos o máquinas como CNC para mayor precisión y movilidad en el área de mecanizado. Ventajas. Las principales ventajas que derivan de la utilización de accionamientos directos son las siguientes. Posicionamiento rápido y preciso, que se evitan los rozamientos y juegos de las transmisiones y reductores. El aumento de las posibilidades de controlabilidad del sistema a costa de mayor complejidad. Simplificación del sistema mecánico al eliminar reductores, como se muestra en la imagen siguiente, en el cual ya no utiliza lo que es los transmisores y el juego de engranajes. Como podemos observar tenemos lo que es un motor de accionamiento directo en la parte izquierda y un motor convencional en la parte derecha, en la cual como a simple vista podemos observar que necesitamos menor área o espacio para la implementación de dicho motor en lo que es la área de trabajo o diseño, lo cual brinda mayor rapidez y precisión, pues evita el rozamiento y juegos de estos transmisores o reductores. Accionamiento directo. El primer robot comercial con accionamiento directo se presentó en el año 1984. Se trataba de un robot Scara denominado Adept One, de la compañía norteamericana Adept Technology Inc. A continuación, vamos a hablar acerca de la comparación de sistemas de acción. Actuadores. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica, neumática o hidráulica en energía mecánica. Tienen como misión generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Es decir, son partes de los sistemas de acción y estos se subdividen en diferentes categorías. Las categorías dependen de la energía que utilizan para funcionar. Es decir, hay actuadores hidráulicos, neumáticos o eléctricos, y todos ellos transforman la energía en energía mecánica para el movimiento del robot. Entre los actuadores encontramos los actuadores hidráulicos, los cuales obtienen su energía a través de la presión en un fluido, es decir, alta presión, la cual libera energía, generalmente a través de un tipo de aceite mineral que evite la corrosión en los elementos mecánicos. Estos actuadores hidráulicos se clasifican en cilindros y motores, y su principal ventaja es que esos actuadores tienen una relación potencia-peso. Los cilindros hidráulicos son aquellos que se emplean para dar fuerza en recorrido lineal, es decir, mueven un émbolo dentro de ellos a través de la presión, los cuales mueven un eje. Este eje es el que transfiere la energía mecánica. Entre los cilindros encontramos dos grandes clasificaciones principales, aquellos de simple efecto y aquellos de doble efecto. Los de simple efecto son aquellos que únicamente tienen una entrada de presión y que por lo general regresan a su estado original a través de una fuerza mecánica como un resorte.
Y los de doble efecto son aquellos que tienen dos entradas, dos cámaras, las cuales permiten controlar tanto el desplazamiento en positivo y el desplazamiento negativo. Un motor hidráulico es aquel que modifica la presión hidráulica, la transforma y crea un parto de torsión, generando un movimiento angular, es decir, una rotación o un giro. Entre los actuadores encontramos los actuadores neumáticos, de funcionalidad semejante a los actuadores hidráulicos, pero estos emplean la energía acumulada en el aire comprimido para generar un trabajo mecánico, ya sea de movimiento circular o rectilíneo. Y se clasifican en dos grandes grupos, como los neumáticos, aquellos cilindros y aquellos motores. Los cilindros neumáticos funcionan de una manera semejante a los cilindros hidráulicos, ya que transforman la energía de aire comprimido en presión en energía lineal mecánica, y a menudo se les llama cilindros de aire. Dentro de los sistemas de accionamiento que se utilizan en los robots existen los neumáticos, entre los cuales se destacan los de acción simple y los cilindros dobles. La principal diferencia es que aquellos de acción simple funcionan por medio de un muelle, que al dejar de proporcionar aire, este mismo retornará a su posición original, mientras que los cilindros dobles tienen una entrada de aire en ambos lados del vástago, para que así pueda tener fuerza tanto en la entrada como en la salida del vástago y un movimiento de la misma magnitud en ambas direcciones. Otra clase de actuadores que se ocupan en la robótica en cuanto a actuadores neumáticos es el motor neumático. En este existe un motor que por medio de la energía del aire comprimido puede realizar un movimiento giratorio. Tiene unas determinadas entradas de aire y una salida, de manera que se puede elegir la dirección del giro, ya sea contra el reloj o a dirección de las manecillas del reloj. Simplemente es utilizando la energía de la neumática. En la robótica existen también una muy importante clase de actuadores, que son los llamados eléctricos, los cuales básicamente transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Se pueden encontrar en tres grandes grupos: los motores de DC o de corriente continua, los motores de AC o de corriente alterna y los motores de tipo paso a paso. Cada uno tiene sus diferentes aplicaciones muy específicas. En cuanto a los motores de corriente continua, se tiene que son máquinas que convierten la energía eléctrica en mecánica de manera rotatoria, gracias a la acción que genera el campo magnético. Estos motores por lo general no suelen ser muy grandes y se utilizan en cargas pequeñas, ya que pueden generar grandes velocidades, pero no demasiada fuerza o torque. De manera similar, podemos incorporar a los robots motores de corriente alterna, los cuales por sus características permiten trabajar con una mayor potencia, utilizándose en cargas más pesadas, tales como bombas, ventiladores, turbinas, calentadores, entre otros. Entre ellos existen los motores síncronos y asíncronos. Por lo general, su ventaja en cuanto a potencia representa una desventaja por su mayor tamaño y mayor consumo eléctrico. Cuando necesitamos de un movimiento muy preciso, podemos recurrir a los motores de paso a paso, los cuales al trabajar por medio de impulsos eléctricos con un control correcto son capaces de alcanzar precisiones milimétricas. Sus mayores aplicaciones son en máquinas CNC, brazos robóticos, impresoras 3D, entre muchos otros. En esta pequeña tabla podemos apoyarnos para seleccionar los actuadores que utilizaremos en nuestros robots. Como podemos ver, los neumáticos, hidráulicos y eléctricos tienen cada uno sus respectivas ventajas y desventajas. En cuanto a los neumáticos, menciona que tienen un menor costo, son bastante rápidos, sencillos y robustos, pero en sus desventajas es que requieren de instalaciones especiales y son muy ruidosos. Para los hidráulicos igualmente son rápidos, tienen mucha capacidad de carga, son bastante estables con cargas estáticas, pero requieren instalaciones especiales y son de difícil mantenimiento, además de que son un poco caros. En cuanto a los eléctricos, al compararlo con estos otros, son bastante precisos y fiables, silenciosos, su control es sencillo relativamente, son de una instalación fácil, pero tienen una menor potencia mecánica. Para concluir nuestra exposición, podemos decir que el ser humano siempre ha buscado crear máquinas que puedan realizar las mismas tareas que él, pero eso no solo se ha limitado a esto. Ahora también se trata de reproducir conductas inteligentes utilizando los mismos mecanismos que se han descubierto en seres vivos, en particular en el propio ser humano. La revolución robótica nos ha dado grandes avances en diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología,
tales como en la mecánica, en el control, la electrónica y la computación, pero además se han resuelto problemas sociales de salud y de seguridad, entre muchos otros. Se dice que se ha creado una gran industria alrededor de toda esta rama, con importantes beneficios económicos para aquellos que se involucran en ella. Esta información fue consultada de esta bibliografía. Muchas gracias por su atención.